día que lo invoco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a presentar como intenciones a nuestros difuntos Hilda Ramírez de López, Juan Bolívar Mejía y Jaime Portela. También como enfermos presentar la salud de Castor y de Celeste. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios encarecidamente perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, verde la tierra hierba verde, que engendre semilla y árboles frutales, que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que exista lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. El Señor goce con sus obras. El Señor goce con sus obras. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. El Señor goce con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas.
El Señor goce con sus obras. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. El Señor goce con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor goce con sus obras. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Hemos comenzado el libro de Génesis, página 1 de la Biblia. Aquí aparece Dios actuando de una manera muy particular. Dios actúa hablando. En lo que dice, y dijo Dios, ¡pum!, se hace. Y que haya esto, se hace. Él crea con la palabra. Por eso, cuando en el inicio del Evangelio de San Juan dice que en el principio estaba la palabra y sin ella no se hizo nada. Todo se hizo por ella, por la palabra. Jesús es la palabra por la cual Él dice que sea la luz, que sea la tiniebla, que sea, y separa todo y va obrando. Aquí hay en realidad dos narraciones de la creación en la Biblia. En el capítulo 1 aparece Dios actuando 6 días, como, con la imagen de como si fuera un gran rabino, un gran maestro de la ley, porque aparece 6 días trabajando y al 7º descansa. Entonces la gran pregunta es si Dios descansó o el que lo está narrando y el que recibe la revelación de cómo Dios creó, lo está viendo de esa manera, ya desde después del decálogo en donde hay que descansar al 7º día. Es curioso, pero entonces esta es la primera narración en donde aparece Dios trabajando como si fuera un rabino que cumple la ley, 6 días y 1 día de descanso. En el otro aparece, en el capítulo 2, Dios como un artesano. Dios comienza a orar, pone todo alrededor, de repente agarra el barro y comienza a soplar. Es una especie como de artesano. En el primero aparece el hombre como el culmen de la creación. 1, 2, 3, 4. Y entonces en el otro aparece el hombre como el centro de la creación. Lo crea y después todo lo demás alrededor. ¿Cuál de los dos es cierto? Los dos son ciertos. ¿Cuál de los dos relatos de la creación es cierto? Los dos son ciertos. Ninguno es histórico y los dos son ciertos. Los dos son bellas revelaciones de Dios creando. Al final de cuentas lo que nos está diciendo es que el creador de todo es Dios. Pero es muy peligroso tomar la Biblia. Primero, literalmente, como hay el fundamentalismo que toma la Biblia literalmente, dice que la Biblia no se puede equivocar en nada de lo que está diciendo. Y no se equivoca. Lo que pasa es que ¿en qué es que no se equivoca? No se equivoca esta narración en decir que Dios creó todo. Ahora, de que fue en ese orden, vamos a ver. Vean qué curioso, por ejemplo, aquí los 4 primeros días. Dice aquí, al primer día, ¿no? Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz existió, día primero, se pasó una tarde, una mañana, día primero. Dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas
y separó las aguas de debajo de la bóveda y de las que están encima. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una mañana y una tarde. En el tercero pasó una mañana y una tarde. Ahora, el cuarto día, fíjense lo que dice. Dice, en el cuarto día, y dijo Dios que existan las lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para separar la fiesta, los días y los años, y sirvan las lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, sol y luna, y las estrellas. Y las puso en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y pasó una tarde y una mañana, día cuarto. Pregunta, ¿cómo hubo una tarde y una mañana en los primeros 3 días cuando se creó el sol y la luna? Y se crearon en el cuarto día. Porque aquí no está pretendiendo decir que esto es científicamente como ocurrió, como si hubiese habido un testigo viendo a Dios actuar. Y dice, ahora vamos a escribir la Biblia, ahora la luz. No fue así, no fue así. Esto se escribe en función de una revelación del Espíritu, en donde la Biblia es palabra humana y palabra divina, palabra humana inspirada por Dios para escribir y para dar un mensaje, y pretende ser un mensaje de fe, no un mensaje científico. Y es muy peligroso esto, comenzar a pretender que es un lenguaje científico, porque la Biblia es un lenguaje de fe, y en cuanto a fe no se equivoca. En cuanto a que Dios haya creado el mundo, eso estamos claros, que no fue nadie más, que fue Dios, y que todo existe porque Dios es el creador, definitivamente. Ahora, si lo creó en 7 días o si lo creó como... No, las dos narraciones pretenden poner al hombre, al ser humano, como lo esencial, el que dirige, el que maneja la naturaleza. Y por eso en el primero aparece hecho como el culmen, en el 6º día, como la obra, hasta la mujer, todo. Pero después viene en el otro, aparece... la mujer es el segundo. En el otro, el hombre que es creado, le sopla vida. ¿Cuál de las dos son ciertas? La vida la recibimos de Dios, somos barro, y la recibimos de Dios. ¿Y por qué tenemos que entender ahora que si fuimos hechos de barro, y que si fue un soplo? Porque el soplo que hacemos nosotros no es el soplo de Dios. Entendamos eso. Como la mano de Dios no es la mano humana. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque son antropomorfismos, que quiere decir mirar a Dios pero con nuestro esquema humano, porque no podemos pensar en Dios como Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo hemos visto, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y no lo podemos imaginar. De hecho, si lo pudiésemos imaginar, Dios sería limitado, y gracias a Dios no lo puedo imaginar, porque Dios es infinito, ilimitado, y eso me hace a mí confiar más en un Dios que es ilimitado, que es infinito, que me ha creado y que es el eterno, y que eso me garantiza que Él puede. Él puede no solamente darme vida, sino darme eternidad. Ya después en la vida de los evangelios, ya las narraciones serán ya más definidas, porque ya el concepto de historia ya está más desarrollado, la narrativa, la historiografía y todo eso. Pero aquí no, aquí cuando no hay historia, la historia comenzó con Heródoto y comenzó después allí con Homero, en los griegos. No había historia, había narrativas para tratar de acercarse a cómo comenzaron las cosas. Y esas bellas narrativas fueron inspiradas por el Espíritu. Cómo Satanás tentó al ser humano y se arrastraba, como se arrastra la tentación para querer hacer caer al ser humano. Y no es comer una fruta, sino que es desobedecer a Dios. Es eso. Y entender las cosas bien para ayudarnos a entender la Escritura con toda la fuerza que tiene para decirnos. Si no, de otro modo, estamos nosotros listos y servidos, porque la Biblia le podemos hacer decir lo que queramos decir. Pero el Concilio Vaticano II nos dice que tenemos que aprender a leer la Biblia, la Escritura, con el mismo espíritu con que fue escrita. De otra manera, será otra cosa. Y otra realidad que pasa con los fundamentalistas y con muchos de los hermanos es que hablan de que existe la Biblia como única regla, única autoridad que existe para el ser humano. Solo la Escritura, solo la Biblia, solo la Escritura, dicen. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque si el principio número 1 debe estar siempre en la Biblia, ese principio de que todo tiene que estar en la Biblia debería estar en la Biblia.
Y la Biblia en ningún lugar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted no va a encontrar que la Escritura es la única regla de conducta del ser humano. De hecho, al revés, aparece Pablo explicando en la carta a los tesalonicenses, aparece diciendo que acuérdense de las tradiciones que han recibido por escrito o de viva voz. Así que hay una tradición oral, hay una tradición escrita, está la enseñanza de los apóstoles, y esa misma continuó después, justo después de que muere Juan. Antes de morir Juan, ya está Ignacio de Antioquía siendo obispo, ya es obispo de Antioquía, y fue discípulo de él, y se puso en contacto con Pablo. Y Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan. ¿Y quién lo dice? Ireneo, que vino después, y dice, Ireneo escribe diciendo, yo cuando era un muchachito conocí a Policarpo, y él dijo que él había sido discípulo de Juan. Fíjense qué bonito los enganches en la historia para poder llegar a ver cómo continuaron los continuadores de los apóstoles, cómo vivieron la fe. Porque vienen unos fundamentalistas y dicen que la Eucaristía se la inventaron los católicos en el siglo XII o en la Edad Media, porque pareciera como que la Edad Media es el lugar donde están todos los demonios. Y así, ¿por qué? Eso suena como que de ahí vino la Iglesia Católica. La Iglesia Católica recibió de los apóstoles el encargo, y durante 2000 años se vivió la fe, la liturgia, la escritura, la tradición oral y toda la belleza y el esplendor que ha tenido la Iglesia. Con sus manchas, sí, a veces algunas exageradas y algunas no entendidas bien, pero ciertamente el resplandor de la historia de la Iglesia jamás podrá ser opacado por algunas manchas que los seres humanos que componen la Iglesia pudieron haber cometido o que cometen. El Señor hoy nos sigue enseñando a través de la gracia de los sacramentos, y vemos nosotros cómo la Escritura es útil, y es útil para arguir, para corregir, para transformar al ser humano. Pero no es solo la Escritura. ¿Quién lo dice? La Escritura mismo. Cuando Juan en el capítulo 20, versículo 30, y en el capítulo 21, versículo 25, dice que muchas cosas hizo Jesús, aparte de estas que han sido escritas. Estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el 21 dice, si tuviéramos que escribir todo lo que Él hizo, no cabría en este mundo los libros para escribirlo. O sea que, como pueden ver, la tradición escrita es inspirada por Dios, es una regla de autoridad, pero no es la única. Lo vivieron, además, para que se sepa bien, no fue la Biblia que le dio nacimiento a la Iglesia, sino la Iglesia que le dio nacimiento a la Biblia. Digo, los libros del Antiguo Testamento ya estaban, como es obvio, pero después, ya durante 30 años, desde el año 30, cuando muere el Señor, años 30, hasta los años 60, cuando se escribe el primer Evangelio, no podíamos decir, el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio. ¿Dónde estaba? ¿En qué se basaba? Se basaba en la enseñanza de los apóstoles. Y durante muchos años, en toda la comunidad cristiana, lo que enseñaron los apóstoles, lo que transmitieron los apóstoles, de eso se compartía. Con el tiempo, cuando los apóstoles comienzan a morir, comienzan a dejar por escrito la vivencia y la tradición oral que han recibido de los apóstoles o los mismos apóstoles que escriben. Pero eso quiere decir que la Escritura, el Nuevo Testamento, nace de lo que va viviendo. ¿Qué es la carta de San Pablo sino fruto de lo que la iglesia de Corinto, a Romanos, ha vivido y a la que Pablo le escribe algo? De hecho, por si no saben, por lo menos hay seguro 3 cartas a Corinto. Nosotros sabemos de 2, ¿verdad? Primera de Corintios y 2 Corintios. Pero en Primera de Corintios dice, en cuanto a lo que yo les escribí anteriormente, y uno dice, o sea que hay otra carta. No aparece. Qué pena. Pero ciertamente se escribió más, se habló más, se transmitió y se enseñó mucho más de lo que la Escritura está ahí. La Escritura plasmó parte de toda la enseñanza apostólica que comenzó a transmitirse a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Y por eso es la belleza de saber que la revelación iba a ser una revelación progresiva. Acuérdense, el Espíritu les irá llevando al conocimiento pleno de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles sentados con Jesús todavía no tenían el conocimiento pleno de la verdad, y que el Paráclito iba a llevar
a la iglesia, a la comunidad cristiana, al conocimiento pleno de la verdad. Y bueno, y continúa Marcos curando personas. En esto ya hemos hablado, hemos compartido, el tiempo acabado, pero vemos nosotros a un Jesús que de una manera bella, aquí lo que observo, el detalle solamente nuevo que observo aquí, es que no era solamente cada uno yendo a resolver su problema, Señor, ayúdame, Señor, sino que vemos que llevaban a todos en camilla, los ponían en la plaza, o sea, vemos una comunidad que se ayuda el uno al otro para llevar a Jesús. No es una carrera a ver quién llega primero donde Jesús, sino que los ayudan, se ayudan unos a otros mutuamente. A fin de cuentas, Jesús quiere venir a curar a la comunidad cristiana y quiere darle fortaleza, solidaridad y sobre todo que todos juntos puedan experimentar la belleza y el toque divino de Dios en sus vidas. Que el Señor nos ayude a vivir esta realidad en las nuestras. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al que la Iglesia le dirige sus intenciones. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, por nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Hilda, Juan Bolívar y Jaime, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Y pidamos por la salud de Castor y de Celeste, para que el Señor, así como curaba en las plazas a los que llevaban enfermos, así a ellos también reciban el toque sanador de Jesús en sus vidas. Roguemos al Señor. te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Mirad que estupendo, buscad que alegría el amor entre los hermanos. Mirad que estupendo, buscad que alegría el amor entre los hermanos. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que mire ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus anteriores. Amén. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo el Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Santo Padre, Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hilda, Juan Bolívar, Jaime y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, llenos de alegría y certeza del Dios Padre que nos ama, que creó todo y a nosotros para servirle, adorarle y que nos ama, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos todos a hacer comunión espiritual, sobre todo los que no han podido comulgar sacramentalmente por razón del confinamiento. Cerremos los ojos y hagamos la fórmula de San Alfonso María Ligorio de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Señor, te damos gracias por ese don inmenso de la Eucaristía, en el que podemos comulgar algunos, y los que no lo pueden hacer por razón de la epidemia, pueden comulgar espiritualmente. Es la fuerza de nuestras vidas, es lo que alimentó a la iglesia primitiva y ha alimentado a la iglesia a lo largo de los siglos y lo seguirá alimentando porque es alimento del cielo. Gracias por tu amor y por tu providencia para con nosotros. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno con Cristo, podamos dar fruto con alegría para la salvación del mundo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Sigamos viviendo con alegría esta liturgia, aunque sea a distancia, pero cerca en el corazón, para que siga alimentándonos, siga edificándonos y sobre todo nos siga santificando. Que el Señor nos ayude a vivir todos los días en su presencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.